Hola a todos. En este video exploraremos los generadores en Python. Antes de entrar en materia, es esencial familiarizarnos con los conceptos de iterable, iterador e iteración. Estos conceptos son fundamentales para comprender cómo interactúan las estructuras de datos y las operaciones de bucle. Vamos a ver cada uno de ellos. Iteración. La iteración se refiere al proceso de recorrer un iterable utilizando un bucle o un iterador. Dicho de otra manera, es el mecanismo utilizado por Python para recorrer elementos dentro de un objeto. Es muy común utilizar los bucles for para poder recorrer listas, tuplas, diccionarios, conjuntos o cadenas. Pero Python ofrece también a los iteradores o generadores para poder realizar este proceso. En el siguiente código podemos observar que tenemos una lista de números en una variable y si la queremos recorrer a través de bucles podemos utilizar el ciclo for de la siguiente manera, donde vamos a imprimir y si guardo y ejecuto tengo los números. Si de repente quiero usar un ciclo while, lo puedo hacer de la siguiente manera. Mientras contador sea distinto a la longitud de la variable, para que sea un bucle que tenga una terminación, vamos a imprimir entonces el valor de contador. Y posteriormente al contador lo vamos a incrementar en 1. Si yo guardo y ejecuto, vean que obtengo mis valores. Básicamente, la iteración es el proceso mediante el cual los elementos de un iterable en Python pueden ser recorridos, ya sea utilizando un iterador o un bucle. Veamos ahora a los iterables. En Python, los iterables son objetos que pueden ser recorridos mediante un bucle for o utilizando iteradores. Los objetos como listas, tuplas, diccionarios, conjuntos y cadenas son iterables porque implementan el método iter en su estructura, lo que le permite ser recorridas. Por otro lado, los tipos de datos enteros, punto flotante y booleanos no son iterables ya que no tienen una estructura interna que les permita realizar dicha acción. Veámoslo en código. Vamos a quitar esto un momento para no hacerlo tan largo. Aquí, como vimos, tenemos una lista de números. Si yo coloco un solo elemento en esta lista y ejecuto, esta lista, a pesar de que es de un solo elemento, es iterable. Pero si yo convierto la variable en un número entero, me dice que el objeto no es iterable. De igual forma, si coloco un booleano y lo ejecuto, el sistema me va a indicar lo mismo, que es un objeto que no puede ser recorrido. Pero si yo añado otro elemento a la variable y por ejemplo la convierto en una tupla de dos elementos, Python entonces ahora la convierte en un objeto iterable. Si yo, por ejemplo, coloco ahora true and false y guardo y ejecuto, fíjense que ahora se convierte en un objeto iterable. En resumen, los iterables son objetos que pueden ser recorridos por un ciclo for o iterados y en su estructura cuentan con el método iter. Dicho esto, veamos ahora qué es un iterador. Un iterador es esencialmente la capacidad que adquieren los elementos de un objeto para ser recorridos. Un objeto se convierte en un iterador cuando implementan los métodos iter y next. Esto significa que el método iter se va a utilizar para devolver su propio objeto
Y el método next le va a permitir al objeto obtener el próximo elemento de la secuencia. Cuando no hay más elementos en la secuencia, se debe lanzar la excepción stop iteration. Hasta aquí puedes diferenciar entre iterables e iteradores mediante los métodos en su interior. Los iterables trabajan con el método iter, pero no es necesario que tengan el método next, mientras que un iterador necesita contar con ambos métodos. Este funcionamiento lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos a devolver nuestro ejemplo a nuestra lista de números y tenemos que estar recorriendo los valores a través de un ciclo for. Vamos a colocar aquí una especie de división para separarlo. Vamos a guardar para ver si todo está funcionando bien. Perfecto. Ahora bien, vamos a crear un iterador. Vamos a llamarlo un iterador propio. Ok, aquí lo que hemos hecho es definir la clase. Dentro del iterador vamos entonces a definir el método iter, ya que, como hemos dicho, el iterador debe contar con este método en su interior. Y hacemos que se devuelva, o sea, el propio objeto a través del método self. Ahora, digamos que trabaja con una data que va a ser igual a una lista. 1, 2, 3, 4, 5. Que es nuestra lista de elementos. Vamos a trabajar con un índice que va a iniciar en 0, para que nos va a permitir realizar un seguimiento del elemento actual, y le damos un que nos va a devolver el propio iterador. Esta línea es necesaria para indicar que la propia instancia de la clase es un objeto iterador válido. Ahora, si quitamos esta línea, la función iter intentará operar sobre none. Es que ese es el valor predeterminado devuelto por una función cuando no hay una declaración de retorno explícita, y entonces nos va a devolver un error. De ahí la importancia de no omitir este tipo de líneas en nuestro código. Como ya hemos dicho, necesitamos también del método next para poder iterar sobre los elementos de la función. De igual forma lo definimos, trabajamos con él, le pasamos self, y aquí colocamos entonces nuestra condicional, que nos va a permitir verificar si aún hay elementos en la lista. Es decir, si self index es menor que la longitud de self data, si hay elementos, y se va incrementando, pero si no, nos tiene que detener el recorrido de la secuencia, muy parecido a lo que vimos con el bucle while. Entonces, para hacer esto, colocamos una condicional que nos diga que si el índice es menor que la longitud de data, entonces el resultado va a ser la data con su índice. Y al self index, que es como una especie de contador, lo vamos a incrementar en 1. Luego debemos
el resultado, retornar el resultado. Si esto no sucede, entonces lanzamos una excepción para detener todo el proceso con stop iteration. Como ven, un iterador lo hemos creado colocando el método iter dentro de su interior, el método next, y lanzando cuando ya no hay elementos en la secuencia que detenga como tal el proceso. Muy bien, ahora vamos a crear un objeto que va a ser igual a nuestro iterador propio. Y lo puedo recorrer a través de un ciclo for, donde me vas a imprimir el elemento. Si yo guardo y ejecuto, en objeto, si guardo y ejecuto, vean que obtengo nuestros resultados. Ahora, si quieres obtener la data de manera externa, es decir, que no la pases directamente en el iterador, podemos hacer unas modificaciones al código. Podemos entonces ahora definir dentro de la clase el método init para iniciar el constructor, donde vamos a trabajar con una data. Esta data va a ser indicada de manera externa. Vamos a colocar entonces aquí una data, y de igual manera tenemos el self index, que sería el contador, que lo igualamos en 0. Entonces ahora ya estos valores pasan como argumentos de la clase, y el método iter lo que hace es estar dentro de la estructura del iterador. Toda la lógica se mantiene. Entonces lo que tenemos que indicar es de dónde vamos a tomar la data. Vamos de esta opción, le colocamos variable, guardamos y ejecutamos, y obtenemos nuestros valores. Con este código hemos hecho la clase más flexible al permitir que la lista de datos se pase como un parámetro en el momento de la inicialización. Esto es útil para adaptarse a diferentes conjuntos de datos sin necesidad de modificar la clase otra vez. Es importante hacer un alto aquí y mencionar que puedes hacer uso de next directamente en consola. Eso lo puedes realizar de la siguiente manera. Si colocamos este objeto que acabamos de crear, yo también puedo, vamos a crear una otra, copiamos este código para ver la división. Yo puedo ahora imprimir el método next del objeto. Si yo ejecuto ese código, obtengo este error, ya que tenemos que recordar que un iterador propio solo puede ser ejecutado una vez. Para poder hacer uso de los elementos nuevamente, debemos invocarlo de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya consumimos el iterador. Para hacer uso de next, entonces tenemos que volver a llamar al objeto, y vean que si guardamos y ejecutamos, obtengo el primer valor de la secuencia. Si yo coloco, son 5, colocamos 5, voy a obtener todos los valores. Y si yo colocara un sexto next, nos va
a levantar el stop iteration porque ya ha finalizado todos los elementos de la secuencia. Esta es la que provoca la excepción. Vamos a quitar entonces esto para que corremos y ya vemos que estamos obteniendo nuestros valores. Sin embargo, también puedes encontrarte con el siguiente escenario. Vamos a dividirlo para que no nos confundamos. Decimos que tenemos una variable a que es Python. Esto es una cadena, como ya sabemos. Pero si quieren imprimir next directamente, vean que nos da un error y nos dice que la cadena no es un objeto, no tiene un iterador. Es un objeto iterable, pero no tiene un iterador que le permita recorrer sus elementos. Dicho de otra manera, dentro de esta estructura no tiene el método next. Para solventar esto, tenemos el método iter, donde yo puedo igualar al método iter y paso el valor de a. Si yo hago esto y ejecuto, vean que ahora sí obtengo el valor de cada elemento, o sea, voy iterando en cada elemento de la cadena. El método iter se utiliza para obtener un iterador a partir de un objeto iterable. Este método verifica si el objeto implementa el método iter y si es así devuelve un iterador. En términos más técnicos, el método iter realiza los siguientes pasos. Número 1. Comprueba si el objeto tiene un método iter definido. Número 2. Si el objeto tiene un método iter, se llama a ese método para obtener un iterador. Y número 3. Si el objeto no tiene un método iter, pero tiene un método getItem, se utiliza para crear el iterador. Luego de analizar las diferencias entre los conceptos de iterable, iterador e iteración, es crucial abordar el tema de los generadores en Python. Este concepto lo vamos a desarrollar en nuestro próximo video. En resumen, cuando la tarea es simplemente iterar sobre elementos, los bucles for o funciones como map o filter te van a ofrecer una sintaxis limpia y legible. Los iteradores personalizados permiten encapsular la lógica específica para obtener elementos, brindando un control detallado sobre el flujo de la iteración. Pueden diseñarse para avanzar o retroceder según las necesidades específicas, otorgando una gran flexibilidad. Implementar los métodos iter y next en una clase te va a permitir definir la lógica precisa de la iteración, especialmente al trabajar con conjuntos de datos complejos. Recuerda que los iteradores personalizados ofrecen la libertad de definir comportamientos específicos según tus necesidades. Agradecemos tu participación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscríbete al canal y compártelo con otros apasionados de la programación. Nos vemos en el próximo video para concluir con la lección de los generadores.